seguir hablando de jóvenes, pero en otras circunstancias y con elementos completamente distintos, porque las enfermedades de transmisión sexual se están multiplicando a un ritmo realmente vertiginoso. Estamos hablando de que en los últimos años han crecido, ojo, desde el 2014 al 2024, en esa década, prácticamente un 400%. Juan Bosco es dermatólogo y venerólogo del Hospital Universitario Costa del Sol. Doctor, muy buenas, bienvenido. Le veo pero no lo escucho, vamos a intentar recuperar. A ver, es el sonido, el micro puede ser. A ver ahora. Ahora, Ahora sí, perfecto. muchísimas gracias por tu Asusta la invitación. estadística, ¿eh? Sí, es así. Lo que pasa que es cierto que o desde que nosotros empezamos la consulta aquí en el Costa del Sol, estamos hablando del año 2008, siempre han estado subiendo la ITS. Al principio, pues las cifras eran bajas en Málaga, pero es cierto que cuando los sistemas sanitarios funcionan mejor y se establecen consultas específicas, se pone de manifiesto lo que ya está en la población general. Y lógicamente la ITS tiene que ver mucho con los ambientes urbanos, con los ambientes de mayor densidad poblacional. Es algo que está haciendo que, lógicamente, en Málaga, como una zona de mucho auge en todos los sentidos, pues también estén aumentando las ITS. Estamos hablando de una sociedad, se supone, cada vez más formada, con mayor acceso a la información, con un internet galopante, con muchas redes sociales, etc, etc. Y sin embargo, estamos en un retroceso claro en cuanto a la prevención. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el fallo en Matrix? Estoy totalmente de acuerdo. Según la estadística, el condón cada vez se usa menos. El condón es de las mejores estrategias clásicas para prevenir la ITS y se está viendo como el uso del condón cada vez es menor. Cada vez hay más libertad sexual, obviamente hay muchas más opciones, hay más liberalización en todos los sentidos y también hay muchos más contactos. Por lo que hablaba de Internet, pues es muy importante. La gente contacta más entre personas, hay mucha más interrelaciones y, lógicamente, esto está haciendo que estén subiendo las ITS. En 2024 se produjeron en Málaga 2.992 casos diagnosticados de infección de transmisión sexual. Y luego existen causas, como es probablemente, no sé si me equivoco, la escasa percepción del peligro. Totalmente. Hubo un descenso muy importante a final del siglo pasado con el miedo del SIDA. Cuando el SIDA ha dejado de ser una infección, perdón, una enfermedad mortal y se ha convertido en una infección crónica que tiene su tratamiento, lógicamente la percepción del ha hecho que todo sea mucho más, de alguna manera, sea todo como más fácil y la gente no tenga esa percepción que tú comentas sobre el riesgo. La gente piensa que hoy en día la ITS no te puede hacer daño, no te puede matar y que, bueno, entra dentro de la libertad de cada uno, pues hacer lo que quiera. Eso es lo que ahora se ve actualmente, ¿no?, en la consulta. ¿Existe información en el seno familiar? ¿Debería reforzarse ese tipo de educación y de información a los jóvenes y adolescentes en el ámbito escolar? ¿Tendrían que hacerse más campañas? Es decir, ¿cuál sería un poco el Por método supuesto, para poder rebajar todo esto? realmente todo esto es una cuestión de educación y la educación es también el respeto por todas las opciones sexuales de todo el mundo. Debería trabajarse mucho más en los colegios. La verdad que las campañas, si bien en la época del SIDA, en la época dura, ¿no?, de la infección por VIH, las campañas sí que fueron efectivas, pero porque eso que tú comentas, porque realmente la gente tenía miedo y tenía miedo de fallecer. Había gente que moría por el VIH. Eso hoy en día es mucho menos frecuente. Pero hoy en día las campañas realmente no funcionan tanto. Están empezando a funcionar otras estrategias nuevas que lógicamente tienen que ver con vacunaciones, nuevas vacunas frente a distintos agentes infecciosos y luego terapias que hay para evitar contagiarse de infecciones. Llama la atención también que no solo son los jóvenes, sino los mayores de 60 años los que han aumentado de forma progresiva e importante ese volumen de riesgo, ¿no? Sí, hay dos grupos de población en los cuales la incidencia de ITS es mayor. Por una parte están los varones y las mujeres jóvenes, ¿vale?, con prácticas heterosexuales. Luego, por otra parte, están los hombres de mediana edad, que podemos hablar de entre los 30 y 50 años, que son hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿de acuerdo? Y luego se está viendo un repunte también en heterosexuales a partir de los 50 o 55 años. Son gente que realmente que ha cambiado de pareja o que está divorciado o está separado. Ahí se está viendo también un repunte
de infecciones de transmisión sexual. Además, ahí no hay miedo de embarazo. Ahí realmente pues, no se usa el preservativo, que como sabe es una buena medida de prevención frente al embarazo y, lógicamente, por eso están subiendo también estas infecciones. Las aplicaciones de citas sexuales, que también han crecido a la par que ha crecido pues todo en las redes sociales e internet, y además con múltiples y diferentes contactos. Sí, por supuesto. Evidentemente, Internet ha dado lugar a una globalización. Hay una globalización con respecto a que ahora es muy fácil desplazarse. Lo sabemos y tenemos el ejemplo de la epidemia de la COVID, ¿no? De cómo una persona que estaba en China, al día siguiente podía estar en Italia o podía estar en Roma. Y con la ITS pasa lo mismo. La gente cambia mucho, viaja, importa infecciones de otros países en vías de desarrollo y, lógicamente, pues esto está favorecido porque ahora se puede contactar y se puede establecer una relación con mucho más facilidad gracias a todas estas aplicaciones móviles. El chemsex, ese término me ha dejado sorprendido. Sí, totalmente. El chese simplemente son fiestas sexuales generalmente entre hombres que tienen sexo con hombres, que como sabes, por su especial tipo de relaciones que establecen, lógicamente es más difícil encontrar una estabilidad de pareja entre hombres, pues lógicamente hacen fiestas sexuales en las cuales pues se intercambian, se tienen relaciones sexuales bajo el influjo de drogas, metanfetamina y otras drogas también. Lógicamente eso hace bajar mucho la guardia y es más fácil el contacto de infecciones como el VIH. ¿Cuáles son las principales causas a las que llegan o las principales circunstancias que se encuentran en su consulta cuando alguien ya acude con un problema? Bueno, generalmente en una consulta de dermatología se ven patologías menos agudas, ¿no? Vemos casi siempre las complicaciones. Es raro ver patología aguda, es una patología que se ve más ahora en atención primaria y se ve más en urgencias. Nosotros vemos mucha patología por virus del papiloma humano, vemos mucho cáncer en el área anogenital, vemos también muchas verrugas anogenitales y luego, pues, lógicamente, también se ve algo de sífilis, aunque la sífilis es una infección que va por oleadas y los dermatólogos, lógicamente, como la sífilis tiene muchas manifestaciones cutáneas, pues somos de los que, en principio, más vemos a pacientes de este tipo. ¿Y cuáles serían las medidas a tomar para poder reducir estos datos tan llamativos? Bueno, pues desgraciadamente yo creo que la educación es fundamental. Educar en eso, lo que he comentado antes, el respeto por todas las opciones y, lógicamente, educar en una prevención. La vacuna del papiloma humano está demostrando ya eficacia en los países en los cuales se instauró, lleva ya años, ¿no?, de su instauración, pues se está reduciendo mucho las verrugas anogenitales, prácticamente es una enfermedad que está ya casi totalmente controlada, pero es que también está disminuyendo mucho el cáncer de cuello de útero, incluso los otros cánceres de ano, de pene o de vagina. Y luego, lógicamente, el condón, hay que seguir promoviendo el uso del condón y, lógicamente, intentar educar intentar que haya una estabilidad también de pareja, ¿no? Cuando hay estabilidad de pareja, lógicamente estas infecciones, pues lógicamente se controlan mucho más, pero eso ya entra dentro de, lógicamente, de la opción de cada persona, ¿no? Está dentro de su libertad. Al lado de la vacunación, que está teniendo unos ratios importantes de seguimiento, sobre todo el papiloma humano, no solo en chicas, sino también se está aplicando a chicos. Sí, totalmente. En Andalucía, desde el año 2023, con buen acierto, se empezó la vacunación universal. La vacunación universal tiene varias ventajas. Una de ellas, principal, que se le ofrece una protección añadida a las chicas. ¿Por qué? Porque los chicos de su entorno también van a estar vacunados y no van a tener la infección. Y, por otra parte, protege también a chicos y chicas de otros cánceres que no se contagian solo con una penetración vaginal, sino que protege frente al cáncer de ano en chicos que, lógicamente, todavía no han empezado sus relaciones, pero que realmente todavía no tienen una identidad sexual o todavía no lo han expresado. Entonces, se matan varios pájaros de un tiro. Se disminuye, de una parte, el cáncer de cervix en la mujer y, lógicamente, otros cánceres que pueden ocurrir en estos hombres que después tengan sus relaciones sexuales de otro tipo, ¿no? Pues información, precaución y, sobre todo, uso del preservativo como un elemento esencial en cualquier relación, sobre todo si es esporádica y si no está dentro del ámbito de una pareja, digamos, estable. Perfecto. Me parece bien. Ese sería el mensaje. Pues, doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas gracias, Juan Bosco, dermatólogo y